Bueno, lo primero agradecer a la Fundación, a la Asociación Cultural ASPA, que haya vuelto a pensar en nosotros. Hacía 5 años que no estábamos por aquí. La última vez fue con Justo 5 años. justo 5 años. Tal día como hoy. Bueno, fue el día del cumpleaños Cumpleaños de Pedro Sánchez, Pedro 29 Sánchez, de el febrero. 29, sí. El sí. convocante de hoy. A él le debemos hoy el que estemos aquí, a él, a la Asociación Cultural ASPA y a todos ustedes que un sábado por la mañana pues han decidido venir aquí a vernos. Lo decía Javier, y es curioso que 50 años después de muerto Franco tengamos que hablar de su figura, ¿no? Y yo, que ni he sido ni he dejado de ser franquista, pero a medida, no les voy a engañar, a medida que uno analiza su figura, eh, para mí más se engrandece, sobre todo con lo que ha venido después. Se nos ha olvidado que Franco no llegó a 40 años y esta gente lleva 50. Es decir, y aún así siguen con la excusa de los 40 años de Franco. El otro día el amigo Sánchez hizo una comparación diciendo de lo bien que estábamos en el 2025 en comparación, y además se refería en términos económicos a lo mal que estábamos en 1975. Tuvimos que recordarle, como esta gente aprende economía ya no en 2 tardes, sino en un par de horas, o eso piensan, que el español medio ha perdido cerca de un 80% de poder adquisitivo. Una cosa es el progreso de que los coches tengan aire acondicionado, de que vivamos más y que la medicina haya avanzado. Pero yo les aseguro que no es mérito de Sánchez, ni tampoco el que la gente se muera era culpa de Franco. Yo creo que ustedes me entienden. El objeto de hoy de Fernando y mío es únicamente hablar de estos 50 años en comparación con la etapa anterior. Y yo les invito a hacer una reflexión. El partido más criminal y corrupto en la historia de este país es sin lugar a duda el PSOE. Cometimos una ingenuidad, o nos hicieron creer que, porque claro, yo no lo hubiese apoyado, que reintegrando a un partido como el PSOE a la vida política y civil se iba a civilizar. Hay que recordar que el PSOE es el máximo culpable de la Guerra Civil Española. Es un partido golpista, me refiero al golpe de Estado de 1934, que costó cerca de 1.500 vidas. Me refiero al golpe de Estado de 1981, que ya se puede decir con toda claridad que también estuvo detrás de ese golpe de Estado. Es decir, que toda su historia está basada en el terror y en el miedo y en la corrupción. Y es imposible, como hemos visto a lo largo de estos 50 años, que este país avance con el PSOE. España y el PSOE son incompatibles. Hay gente que no lo ha visto todavía. Yo creo que el PSOE ha dejado de ser un rival político para ser un enemigo al que hay que extirpar y sacar de la vida política y pública española. No hay otra cosa. Y de verdad, no es un llamamiento a nada. Digo que es simplemente incompatible la libertad con el PSOE. Escuchábamos ayer a una ministra del PSOE, a Ana Redondo, diciendo que a una determinada opción política había que sacarla de todas las instituciones. Claro, no explicó cómo. Igual se refería a cómo estas milicianas en el siglo XX sacaban a partidos políticos de las instituciones. También hay un debate ahora mismo, el debate de los medios de comunicación. Amenazan con cerrar cabeceras, con multas millonarias y con inspecciones. Todos sabemos a qué medios se refieren. A aquellos que han destapado su corrupción, a aquellos que venimos diciendo que eligen a las novias por catálogo, y ustedes me entienden, y aquellos que colocan a sus amigas en empresas públicas donde cobran, pero no saben ni dónde está la oficina. Bueno, esto es el Partido Socialista, pero el Partido Socialista ha ido más lejos todavía. Y digo que ha ido más lejos porque 50 años después de muerto Franco, se atreven a hablar de Franco. Yo es algo inaudito en un partido de ladrones, en un partido corrupto. Podría hablar de sus logros. El problema es que no tienen ninguno. Podrían hablar, no contentos con haber profanado a Franco, ahora van a hacer 100 actos para que olvidemos lo que está pasando, la corrupción y la crisis económica en la que nos han metido. Ahora Fernando nos hablará como, por ejemplo, en España en los años 50, 60, 70 se hablaba del milagro español. Ahora es muy fácil hacer carreteras
con una deuda que seguramente sobrepase el 150% del PIB. La deuda española en los años 70 no llegaba al 7%. Es decir, todas estas cosas hay que ponerlas en contexto. Pero yo comentaba que no contentos, profanan el cadáver de Franco y se atreven a hablar de su legado. Van a hacer 100 actos y la cosa les ha salido mal, porque sin lugar a dudas han convertido a Franco en español universal y sobre todo en español del año. Pero también es un enemigo muy poderoso el PSOE y todo lo que le rodea. No contentos con haber asesinado a José Antonio hace 90 años, luego se permiten el lujo de profanarlo. Es que no hay por dónde cogerlos. Son guerras civilistas desde la concepción del partido hasta nuestros días. Y claro, lógico que hablen de Franco cuando no hay ni un solo logro. Nos hablaron de reconversión industrial, era para cargarse la industria. Nos hablaron de que había que hacer un país de servicios. Bueno, ahora tampoco le gustan los turistas. Es todo un contrasentido. Y ahora lo último, para movilizar a su chusma, pues sacan a Franco a pasear. Insisto, esta conferencia o esta charla entre amigos se la debemos sin lugar a dudas a Pedro Sánchez, Fernando. Sí, muy agradecidos. Muy agradecidos. Sí, porque ellos iban a hacer 100 actos, que yo sepa han hecho uno, y yo llevo ya 6 o 7. No, de verdad, o sea que sí, todo mi agradecimiento para este hombre que cumple años hoy. Felicidades, Sánchez. Oye, Fernando, llevamos más tiempo sin Franco que Franco años estuvo en el poder. Estuvieron más años los socialistas en Andalucía que Franco en toda España. Andalucía a día de hoy, o por lo menos hasta hace 4 años, que es cuando estaban los socialistas, 5 o 6 para ser exactos, estaba considerada la región más atrasada de Europa. No lo digo yo, lo dicen ellos. La segunda, Extremadura. Es decir, todas las regiones europeas, 2. Es curioso. Franco reconstruyó un país y ellos te dejan comunidades autónomas arruinadas, a juego con el resto de la nación. Bueno, y ayer fue el Día de Andalucía, además, sí. El 28 de febrero, precisamente. Estaba yo el día anterior en Sevilla. El Día de Andalucía, que es un invento, como sabéis, de este régimen, el día en que se aprueba por una vía excepcional el Estatuto de Autonomía de Andalucía, violando la ley, y lo repito y lo digo, violando la ley por parte del gobierno entonces de la UCD, de Adolfo Suárez. En fin, no voy a contar el proceso, pero la aprobación del Estatuto de Autonomía de Andalucía exigía la aprobación de todas y cada una de las provincias que constituyen Andalucía, que son 8, ¿no? Siguen siendo 8. Y en 2 de esas provincias no se produjo el resultado esperado, es decir, que más de la mitad del censo electoral diese su visto bueno a la aprobación del Estatuto de Autonomía. Les dio igual. Se saltaron su propia ley, hicieron una ley es profeso para aprobar un Estatuto de Autonomía que nadie quería, mostrado, y fueron capaces de saltarse su propia ley. Bueno, eso es lo que ayer se conmemoró en Andalucía, eso y una bandera creada con el exprofeso sobre lo que el andalucismo considera que es la antítesis de España, porque tienen esa voluntad no de ser una especie de regionalismo o nacionalismo, si se quiere, que pudiera complementar eventualmente a España, exactamente igual que es el nacionalismo vasco, aquello que decía Sabino Arana, de si los maquetos aprenden vascuence, nosotros hablaremos noruego. Es decir, esto es así. De modo que su propósito precisamente pues es ese, ¿no? Y hablábamos del asunto, bueno, pues de Franco, que es lo que nos convoca aquí, la memoria histórica, todas estas cosas, pero Franco es una excusa para ellos. Franco no es el objetivo. No se van a conformar con Franco. Es decir, Franco es la palanca que permite atacar a la nación española. El objetivo es España. Por eso no es casual que los mismos que, en fin, saquean la tumba de Franco son los que hablan de descolonizar los museos, que consiste básicamente, y ya están empezando a hacerlo, en deshispanizar los museos. La primera decisión que han tomado, porque toda la estrategia siempre es gradualista,
es la de que no se exponga ningún resto humano, ningún resto óseo en un museo, porque puede ofender, ellos son muy sentidos, puede ofender la sensibilidad. No sé, porque por un lado andan buscando huesos por las cunetas y por el otro lado los retiran de los museos. Es una cosa muy esquizofrénica, clásica y típica de ellos, ¿no? Pero el ataque a Franco no es un ataque a Franco, a la figura de Franco, que en gran medida, bueno, es una figura que han sacado de la historia, que ya se ha convertido en una especie de muñeco de espantajo para asustar a los niños pequeños, ¿no? Ya no se trata de eso, se trata de utilizarlo como ariete contra España, contra la nación española. Es decir, y quienes lo hacen, repito, son los que hablan de descolonizar los museos o los que gobiernan junto a fuerzas cuya finalidad es profesa es destruir la nación española. Es decir, no tienen otro objetivo, porque el objetivo de Esquerra Republicana, de Junts, de Bildu, ya para qué vamos a hablar, o del PNV, es el de destruir España. Bueno, no es casual que gobiernen con estos señores, y por tanto todo obedece a un plan, por supuesto, a una, yo diría más que a un plan pormenorizado, a una cosmovisión, a una forma de interpretar las cosas que es profunda y absolutamente antinacional. Por eso repito que, en definitiva, Javier, Franco es una excusa. Oye, Fernando, 50 años sin Franco. El otro día Sánchez nos vendía las bondades de los últimos 50 años, los logros que habíamos conseguido. No sé si vive en un mundo irreal. Yo veo una España mucho más desunida, una España poco comprometida, una España cuyas fronteras están siendo puestas en peligro. España ha abandonado su habitual neutralidad y nos estamos metiendo en conflictos que ni nos van ni nos vienen, mientras Ceuta, Melilla son amenazadas, las Islas Canarias también. Estamos sufriendo una invasión, una inmigración ilegal con pocas ganas de integrarse en nuestro país, en el país de acogida. ¿Qué comparación podemos hacer de estos 50 años con los 39 anteriores, teniendo en cuenta que no es lo mismo el año 40 que el año 75, ¿no? Sin duda. Hombre, todo el proceso en el que estamos hoy y desde comienzos de la transición, bueno, y realmente desde finales, desde el tardofranquismo, visto con perspectiva histórica, se puede resumir diciendo que se trata de un proceso de sometimiento de la nación española y de un proceso para arrebatar la soberanía a la nación española. Claro, la historia, los procesos históricos no empiezan un día, normalmente ni acaban un día, sino que están insertos en la corriente general de la historia y es difícil precisar. Pero si tuviéramos que señalar un día como el comienzo de ese sometimiento de España a los planes, a los designios trazados desde fuera para someter a la nación española, sería el día del asesinato de Carrero Blanco, que ejecutó una banda terrorista autóctona, vamos a decir, pero cuyo fin estuvo determinado desde fuera de España, porque el interés, en definitiva, era terminar con un político que básicamente defendía el concepto que tenía de soberanía nacional y fundamentalmente además relacionado con el asunto del Sáhara. No vamos a entrar en los pormenores del tema, pero fue así, ¿no? Se lo quitó del medio a la administración norteamericana porque el Sáhara era un regalo para Marruecos, de Marruecos, que era el aliado, sigue siendo el aliado, enlazando con lo que tú decías ahora, el aliado privilegiado de Estados Unidos en la zona, y necesitaban pues mantener poder a Hassan II, que era el rey de Marruecos y que estaba siendo enormemente contestado dentro de su país. De hecho, le habían intentado matar 2 veces, en años 71 y 72, si no recuerdo mal, y se libró por los mismísimos pelos de ser asesinado en 2 ocasiones, ¿no? Sobre todo en una de ellas. Y Estados Unidos necesitaba la estabilidad de Marruecos por encima de cualquier otra cosa. Bueno, había que aniquilar a Carrero porque Carrero sí estaba a favor del referéndum en el Sáhara, sí estaba a favor de que el Sáhara fuera independiente, pero claro, como país amigo de España, y por tanto que sirviera de escudo a las Islas Canarias y a Ceuta y Melilla. Sobre todo estaba pensando en Canarias, porque entonces los españoles pescábamos en aquellas aguas, ¿no? Y claro, era muy interesante por la defensa de la soberanía, pero también por las pesquerías de la corriente fría de Canarias, que baña las costas intermedias también entre África y las islas, y naturalmente convenía proteger todo aquello. A Estados Unidos no le convenía y desapareció, ¿no? Carrero Blanco, asesinado. Bueno, a partir de esa fecha, aunque lógicamente podemos encontrar sin duda ningún antecedentes, pero a partir de aquella fecha
comienza un proceso que termina desembocando en lo que conocemos hoy políticamente, en un sometimiento de España a través de una serie de pasos, en una cesión permanente de su soberanía, un sometimiento a otros poderes extranjeros, fundamentalmente a los poderes atlantistas. Fíjate, un inciso nada más, claro, Sí, sí. llegados a este punto, la última orden que da Franco es defender territorio español hasta las últimas consecuencias. Me refiero al Sáhara. El Sáhara es una provincia española. La primera que da el que sería el nuevo jefe del Estado es abandonar territorio español. Esa fue la carta de presentación. Eso pasó desapercibido porque cayeron en esos días convulsos. Pero empezábamos ya con mal pie. Sí, sí, Juan A Carlos. nivel internacional hemos dejado de pintar poco, ¿no? Bueno, es que la documentación está desclasificada. O sea, esto no es una inferencia que pueda hacer yo o una conclusión que saque en definitiva de habladurías o de entrevistas No, está en la documentación. Juan Carlos ha sido, claro, un valedor de los intereses norteamericanos. Al final hay un intercambio del Sáhara por asegurar su corona. Y los Estados Unidos jugaron con esa baza y la jugaron muy bien y la juegan en favor de sus intereses nacionales. Permitidme que dé el salto a lo que está pasando ahora, ¿no? Precisamente con Donald Trump. Personalmente yo lo que aplaudo de Donald Trump es que defiende los intereses de Estados Unidos. No es que yo vaya a defender los intereses de Estados Unidos, pero él sí los defiende, ¿no? Entonces, pues pasa un poco lo mismo. Estados Unidos tiene una serie de intereses con carácter geopolítico, tiene muy claro lo que hay en el norte de África y en el suroeste de Europa. Es un territorio, es una zona muy sensible. Estamos además en los años 70, en los años en los que hay una problemática, bueno, de la que tampoco hemos salido, pero en fin, en el Próximo Oriente y además la caída de Irán, la situación en Afganistán con la invasión soviética en diciembre del 79, como digo, la caída del Shah y la instauración del régimen en el lapso de unos meses de los ayatolás, etc. Para Estados Unidos es fundamental controlar el Mediterráneo, claro, porque es un eje enormemente peligroso. Por eso se pone del lado de Marruecos con los ojos cerrados. Y el rey Juan Carlos, entonces príncipe, desde que era príncipe y posteriormente rey a las pocas semanas, y después de dar su palabra a los militares de que España se retiraría de allí haciendo honor a sus compromisos y por tanto cumpliendo el mandato de la ONU, porque teníamos un mandato, seguimos teniendo ese mandato. España sigue siendo la potencia administradora, teóricamente, según la ONU, del Sáhara Occidental, aunque nos desentendemos, por supuestísimo, tanto aquellos gobiernos como los de hoy, que son gobiernos que, en fin, están convenientemente regados por las prebendas del rey de Marruecos. Los gobiernos y los medios de comunicación también reciben abundante dinero del otrora sultán norteafricano. Bueno, pues lógicamente España quedó preterida en ese escenario y lo que hubo a partir de ahí, Javier, hablabas tú de lo de la nación española, pues efectivamente lo que hay a partir de ahí son una serie de pasos que consisten, hay que verlo más allá de los avatares políticos de lo que esté sucediendo dentro en España, ¿no? Sino a los ojos de los norteamericanos, los pasos son que haya un gobierno de transición, que será la UCD, que entregue el gobierno al Partido Socialista, que son los determinados por los norteamericanos para gobernar España, el PSOE que es recriado por el régimen, por los momentos finales del régimen de Franco. El Congreso de Suresnes se celebra porque entre otros organizadores está la Guardia Civil, que es quien escolta a un señor que en la clandestinidad se llamaba Isidoro y cuyo nombre real era Felipe González, ¿no? Bueno, pues todo aquello se puede celebrar para precisamente desplazar a la anterior dirección del PSOE y poner a una dirección socialista que sea del gusto de los estertores finales del régimen para irlo preparando y desembocar a la vuelta de unos años en un partido socialista, en fin, que recree unas determinadas condiciones favorables a los que han diseñado todo el proceso. Y con la llegada del PSOE, pues tendremos la entrada de España en la OTAN y la entrada en la Unión Europea, que son episodios que están vinculados. La primera decisión que toma el Partido Socialista Obrero Español después de llegar al poder, al ganar las elecciones del 28 de octubre del 82 y entrar en el gobierno a comienzos de diciembre del 82, la primera decisión que toma es abrir la valla de Gibraltar, que estaba cerrada desde el 69 y que Naciones Unidas, la ONU, pues había facilitado en el sentido de que había habido dos resoluciones anteriores 2 años antes, del 69, 2 años antes, dando la razón a España en cuanto a que aquello era territorio colonizado, Gibraltar es territorio colonizado.
Y todo lo que sucede a continuación es un desmantelamiento efectivo de la soberanía nacional. Por la vía política, la entrada de España en la OTAN, como se entró con un partido socialista, sabemos que otra vez engañó a todo el mundo, recordémoslo, y por la vía del ingreso en la Unión Europea, que desmanteló todas nuestras posibilidades económicas reales y toda nuestra viabilidad como nación plenamente soberana. ¿Qué entregamos? Soberanía, ¿qué entregamos a Bruselas? Y ya hemos visto en lo que estamos desembocando. Pues entonces, la OTAN se trataba de desmantelar el ejército y nuestra capacidad de defensa. Por cierto, cuando se dice que Ceuta y Melilla no están en la OTAN, efectivamente así es, pero cada vez está más claro que era por petición de España, no por imposición de los de fuera. Eso llama la atención. Nunca debimos entrar en la OTAN así. No, si es que España quería entrar en la OTAN así. Es decir, que esa es otra cosa. Motivo por el cual en el 5º aniversario de la ciudad, Juan Carlos I ni siquiera se atrevió en el 5º centenario a visitar las plazas españolas, con lo cual es más grave de lo que parece. Y en la entrada en la Unión Europea se trataba de cargarse la economía y la industria española. España, según los criterios, había sido entre la 7ª y la 9ª potencia mundial industrial. A partir de ahí, a lo que llamaron reconversión industrial, consistía en eso, en cargarse la industria. Fernando, si hablamos de datos macroeconómicos, hemos empezado hablando cómo Sánchez presumía de lo bien que estamos ahora en comparación con el 75. Claro, haciendo un análisis, el ciudadano medio ha perdido un 80% del poder adquisitivo. Hablábamos de un paro técnico que rozaba el 3% en el año 75, que es un paro técnico. Ahora estamos hablando de paro real, igual estamos en el 20%. Otra cosa que manejan las estadísticas para sacar gente de las listas del paro. Hay más gente ocupada y menos horas productivas que hace a lo mejor 7 u 8 años, con lo cual es una auténtica salvajada. El índice de suicidio, España encabezaba el último en el ranking. Ahora es de los países donde más suicidios que se producen. Esto es importante porque eso pone de manifiesto la felicidad de un país o de un ciudadano. La población reclusa era bastante inferior a la que tenemos ahora. Bueno, son datos incontestables, ¿no? Sí, desde luego. Hombre, por contextualizar rapidísimamente, digamos que, claro, cuando estamos hablando de estas cosas tenemos que tener en cuenta que nos encontramos ante un hecho como es el del análisis del régimen de Franco. El régimen de una persona que podríamos titularlo, si habláramos de, pues, no sé, de una película, por ejemplo, El hombre que jamás hizo nada bien, ¿no? Es un caso único en la historia, porque hasta a Gengis Khan, hasta Atila, hasta Judas, se le reconocen algunos méritos. Pero a Franco no. Franco jamás hizo nada bien. No sabemos cómo fue posible que gobernara España 40 años, pero jamás hizo nada bien. Tiene méritos incontestables, en realidad. Es decir, ganó una guerra civil que la tenía muy difícil, que era muy improbable que la ganara. Salvó a España de entrar en la Segunda Guerra Mundial, cuando era muy complicado evitar que España entrara en la Segunda Guerra Mundial. La España de Franco fue el único país que acogió judíos en los años 40, cuando en la Europa ocupada por los alemanes no era precisamente favorable a los judíos, había una persecución brutal en marcha contra ellos. ¿Qué decir? El crecimiento español económico ha sido el más grande de nuestra historia, con enorme diferencia. En fin, se asentaron las bases para que España se convirtiera en un país absolutamente moderno y recuperase el tren del desarrollo europeo que se había perdido durante casi 200 años. Bueno, pues todo esto que son hechos objetivos, que están ahí, los años de paz del régimen, etcétera, todo esto no solamente no es mérito de Franco, sino que se consiguió contra Franco. Este es el relato oficial. Si Franco gana una guerra, mirad, en 1978, si no recuerdo mal, 78, sí, 79, se publicó, al tercer año resucitó, de Fernando Vizcaíno Casas. Bueno. Este libro, bueno, supongo que muchos lo conocéis, estaba escrito en clave irónica, ¿no?, y sarcástica, y bueno, preveía algo que ya estaba pasando entonces, que era una deformación grotesca de la figura de Franco, de su régimen y todo esto, ¿no? Y recuerdo que una de las cosas que venían en el libro, naturalmente en esa clave a la que acabo de aludir, era que el Alcázar de Toledo pudo resistir el tiempo que lo hizo, pues fueron 2 meses y 10 días aproximadamente, ¿no? Pudo resistir todo ese tiempo gracias a un submarino nazi que operaba en aguas del Tajo. Evidentemente, eso era una cachondada de Vizcaíno Casas. Bueno, pues ya estamos en eso.
Esto ya ha dejado de ser una broma. Ya hay gente que está a punto de decir cosas de este estilo. Franco ganó la guerra, bueno, porque le apoyó Hitler. Da igual que sepamos que Hitler no tenía ninguna gana de que Franco ganara la guerra y que lo que quería era prolongar el conflicto. Lo sabemos documentalmente. No tenemos ninguna duda al respecto. Bueno, pues ellos siguen diciendo que da igual, o sea, son inasequibles al argumento. En España queda fuera de la Segunda Guerra Mundial gracias a la visión de Franco, etcétera. Modestamente, pues en su día, hace unos 8 años, escribió un libro de documentación, de archivo, prácticamente casi todo acerca de este asunto. Bueno, pues da igual, resulta que es que Franco sí quería entrar en la guerra. Si no entramos en la guerra fue porque no quería Hitler. Es Hitler el que le dice a Franco que no vamos a entrar en la guerra. O sea, es verdaderamente de locos. Da igual la documentación que aportes, ¿no? O sea, hay un telegrama del 2 de agosto de 1940 donde el Ministerio de Exteriores alemanes al embajador alemán en España, von Storer, le dice: ahora lo que tenemos que conseguir es que España entre en la guerra. Es literal, lo estoy reproduciendo literalmente. Bueno, da igual, no importa, que fue Hitler el que no le dejó. Bueno, pues es la versión oficial. Con respecto a, o sea, que Franco tampoco tiene mérito, ni en ganar la guerra, ni en quedarnos fuera de la Segunda Guerra Mundial, y por supuesto, como sabemos todo, lo de los judíos, pues fue cosa de los embajadores españoles en Budapest, en Bucarest, en Viena, en Sofía, en Atenas, que de una forma verdaderamente para creer en los poderes taumatúrgicos, todos a la vez, sin ponerse de acuerdo ni nada, y contra los deseos de Madrid, todos a la vez estuvieron de acuerdo, en salvar a los judíos por su cuenta, contraviniendo, como digo, a Madrid, y en medio, en fin, de una situación tan absolutamente adversa como era la Europa de finales de 1944, y digo adversa sobre todo en lo que hace el tema precisamente de los judíos. Bien, pues esto fue contra los deseos de Franco. Da igual, y tengo copia de los telegramas donde desde Madrid se ordena lo contrario, se ordena salvarlos y tal y cual. Da lo mismo, no les importa. Es decir, ellos construyen un relato a partir de unos apriorismos que son, y esto es importante de verdad, que son morales, no son históricos. Ellos hacen apriorismos ideológicos. Y da igual la historia o da igual la ciencia. Si yo digo que no existen hombres ni mujeres, afirmo tal cosa, es lo mismo lo que me diga la biología. El dato biológico no me importa absolutamente nada, lo que me importa es el relato moral, asentar una verdad moral. Con Franco sucede lo mismo, exactamente lo mismo. Da igual los documentos, da exactamente igual todo lo que aportes, no tiene ninguna relevancia ni impacto. Quiero creer que no es así, digo que no lo tiene para el relato oficial. Y en cuanto al crecimiento, que te referías tú, en cuanto a la economía, 3/4 de lo mismo. Pero ¿qué va a tener que ver el crecimiento de España con Franco si Franco no sabía nada de economía? Coño, era militar y no sabía nada de la guerra, pues imaginaos que va a saber de economía. O sea, no sabía absolutamente nada de economía. Entonces, claro, España se desarrolló porque Franco no se metió, cuando sabemos perfectamente que son decisiones tomadas con absoluta conciencia de lo que hacía, etcétera, ¿no? En cuanto a la creación de la clase media, en cuanto a la transición que primero fue económica, cultural, social, política, tal. Entonces, por terminar con este asunto, efectivamente la comparación que hizo Sánchez no pudo ser más desafortunada. Comparar la España de hoy, del 25, con la España del 75. No hay más que ver la cantidad de renta, por ejemplo, que la gente dedicaba a comprar una casa. Es que hoy ya ni se compran casas. O sea, lo primero es que ya ni se compran casas. O sea, la gente vive de alquiler, tal, no te digo ya los jóvenes, el futuro que tienen, la capacidad que tienen de comprar casas. Entonces, muchos de vosotros, sin duda lo recordáis por edad, trabajaba un miembro de la familia que tenía 4 hijos, que si no tenía demasiada suerte, pues tenía que vivir también con la suegra, y de vez en cuando, pues tenía hasta algún animal doméstico. Entonces se llamaban animales domésticos. Ahora no sé muy bien por qué se llaman mascotas. Bueno, no, sí, para mí es un misterio, lo reconozco. Bueno, quiero decir que con el salario de uno se vivía así, y tenías coche y hasta tenías una casa en la sierra, un pisito en algún sitio o en tal. Así vivían los españoles de los años 60 y 70. Oye, que es verdad, que es que no me lo estoy inventando. Y luego te ibas de vacaciones 30 y 35 días. Oye, Fernando, y efectivamente te permitía ser feliz. La felicidad ahora se nos impone por decreto. Sabéis que estamos en... Y esto no es ninguna... esto va en serio. Ellos han decidido, la Agenda 2030 ha decidido que vamos a ser felices, aunque ya nos están augurando un futuro de que no vamos a tener nada. El problema es que estamos en la fase de no tener nada. Lo de la felicidad ya llega más tarde. Esto era como la dictadura del proletariado. ¿Os acordáis que nos prometían que íbamos a pasar primero una fase muy dura, iba a ser la dictadura, y luego llegar al paraíso? El problema es que después de 90 años de comunismo el paraíso no llegó, ¿no? Pues ahora
están haciendo lo mismo con el asunto de la Agenda 2030. Nos están quitando todo para que seamos felices en un futuro, porque no sabemos. Y el que no sea feliz por decreto, pues tendrá que ir, iba a decir a un psiquiátrico, no, a un campo de reeducación, porque ahora en lo de la psiquiatría también está mal vista. O un programa de La Sexta. O un programa de La Sexta. Bueno, datos del paro, datos de suicidios y población reclusa. Fernando, por centrarnos en Pues esos mira, 3 puntos. Mira, en cuanto al paro, efectivamente el paro en los años 60-70 era lo que se llama paro técnico, es decir, no hay paro. Al revés, había pluriempleo. Que la gente trabajaba por la mañana, por la tarde, por la noche, los fines de semana, y porque había una ambición verdaderamente pues, de salir adelante en la vida y porque había algo que hoy se ha perdido, desgraciadamente, y era la conciencia de que iban a vivir mejor que sus padres. Y efectivamente eso se verificaba. Hoy los jóvenes tienen la seguridad de que van a vivir peor que sus padres, pero además bastante peor que sus padres. Y en fin, lo que se adivina en el horizonte es que los hijos de estos hijos van a vivir peor que sus padres también. O sea, es lo que tenemos. Se juega con determinadas imágenes que son absolutamente falsas. Por ejemplo, en el tema del empleo, como hemos dicho, era un paro puramente técnico, no había desempleo. Y a continuación te dicen, claro, porque había inmigración. Bueno, la inmigración en tiempos de Franco es menor de lo que lo fue en los anteriores 100 años. Nos han hecho creer que el franquismo fue un periodo de inmigración donde la gente se iba a Europa porque bla, 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 bla. Bueno, en realidad es uno de los periodos de la historia contemporánea en el que hay menos inmigración. Pero además de que hay menos inmigración, se da con 2 características. Una, es una inmigración ordenada. Vamos, que cualquier comparación con lo que nos llega es pura coincidencia. Es ordenada, y es ordenada a través de organismos que fueron creados ex professo para que los españoles pudieran ir protegidos a los países de Europa a los que iban con contrato de trabajo. Con contrato de trabajo. Los españoles no se paseaban por las calles de Zúrich, ni de Múnich, ni de Ámsterdam, ni de París con machetes, ni cosas parecidas, ni iban violando por ahí en manadas. No hacían estas cosas, los señores de Cáceres, ¿verdad? De Zamora, no hacían estas cosas. Bueno, lo primero, iban absolutamente protegidos por parte del Estado, por parte del gobierno español, del Estado español, que desde el año 57, si no recuerdo mal, 57-58, llegó a acuerdos en primer lugar con Alemania. Bueno, quiero decir que la tasa migratoria no era superior a tasas migratorias de periodos anteriores. Por tanto, la excusa, el argumento de que, claro, había pleno empleo, ¿por qué pasaba esto? Es absolutamente falso, en primer lugar. En segundo lugar, los que se marchaban lo hacían, generalmente no por su gusto, desde luego, pero porque se estaba produciendo en España un proceso de modernización acelerado. Entonces, donde trabajaban antes 7, pues metías un tractor y sobraban 6. Era así. Y son procesos inevitables en el devenir histórico. Se iban los que peor se adaptaban, no digo los peores ni los más tontos, digo los que por razón de su ubicación económica y geográfica, pues en la tendencia general, sobre todo gente del campo, pues ya no encajaba en la España que se estaba creando. Bueno, es que hoy no se van, no emigran los españoles que están en esa situación, es que hoy se van los ingenieros, los médicos, las enfermeras. Esa es la tragedia que tenemos, que puede ser enormemente triste, sin duda ninguna. Yo personalmente lo he vivido también, el tener pues, gente que se tuvo que ir y por no adaptarse a ese proceso de modernización. Bien, triste y mal está, pero es mucho peor que se te vayan los mejores de la sociedad. Bueno, pues ese es el proceso en el que estamos hoy, exactamente. En cuanto a lo que decías del suicidio, efectivamente son los años de las tasas más bajas de suicidio de nuestra historia, la 4ª parte aproximadamente de las tasas que tenemos hoy, donde el suicidio es verdaderamente una auténtica plaga. Y eso, hablando de los suicidios consumados, de los intentos de suicidios, hay que multiplicar por 9 o por 10 cada uno de los consumados, y estamos en el entorno de los 4.000 al año. O sea, algo verdaderamente tremendo. Y otro, bueno, al margen de la natalidad, que todo el mundo se le alcanza, ¿verdad? Que era, en fin, pues enormemente pujante. No solo la natalidad, que por supuesto, sino... Por ejemplo, la esperanza de vida. Pasamos de 50 años a 73 años de esperanza de vida. Teníamos un problemón en España brutal, que era la mortalidad infantil. Era una verdadera tragedia en España la mortalidad infantil. Y se terminó con la mortalidad infantil. No solamente se terminó, sino que las cifras de España en los años 60 ya son inferiores a las cifras
de Estados Unidos y de la República Federal de Alemania, y de los países más punteros del mundo. Bueno, pues las cifras de esa tragedia que era la mortalidad infantil quedaron reducidísimas, como digo, por debajo de estos países. Estamos hablando de analfabetismo, estamos hablando de regiones de España donde había más de un 50% de analfabetos, por supuesto, la práctica totalidad de las mujeres. Y estamos hablando de que en los años 40 ya había en España más maestras que maestros. En los 40. Y estamos hablando de que el analfabetismo se quedó como un asunto absolutamente residual, desde luego no mayor de lo ¿Me estáis diciendo que la mujer podía ir a la universidad? No. ¿Me estáis diciendo eso? Que podía ir a la universidad. ¿Y podía bailar? Y podía bailar. ¿Eh? Y podía bailar. ¿Pero Franco no había dado órdenes expresas de que a la mujer se le quitara la vesícula? Sí. Sí. Eso sí. Es la última cosa en boca de la que fue vicepresidenta del gobierno de España, Carmen Calvo. Esto no es ninguna broma. Ella, su amiga María, tuvo una conversación muy seria con ella y María, que sabía mucho, le dijo que a Franco había dado órdenes de que toda mujer de cierta edad, toda mujer que pisara un hospital, había que quitar la vesícula para que esas cosas se las comiera por dentro. Y llegaba al pueblo y era mejor no comentarlo porque era una cosa muy seria. Y se le conoce a Franco que coleccionaba vesículas en el Pardo, las tenía debajo de su cama. Es que se ha llegado a decir esto, ¿eh? Y además no se ha dicho, esto se ha dicho en boca de una vicepresidenta que, por cierto, se nos olvida que fue ministra de Cultura con José Luis Rodríguez Zapatero. Así no va, es la que decía que el dinero no era de nadie. No hemos visto, sobre todo para pagar a Jessica, para pagar a las señoritas que les acompañan, o para pagar al hermano del presidente, que no sabe ni cuál era su puesto de trabajo. Bueno, entonces, eso podemos desmentirlo. Franco nunca dio una orden expresa de quitar vesículas. Con toda rotundidad, no. Yo le pregunté a mi madre, enséñame la cicatriz, a ti te han quitado la vesícula, estoy seguro, me lo quieres ocultar. Mi madre, que no, yo, hijo, de verdad, yo sigo teniendo mi vesícula, a la vecina se la quitaron, pero por eso mandó el médico, no por nada. Y al marido igual. Y, mira, hay un dato. Y podían bailar también, es verdad, ¿no? La mujer podía bailar, no estaba bien visto, pero. Los fines de semana. Los fines de semana, vale. Sí. Está bien. Hay un dato que yo creo que desmonta mejor que muchos otros todo el tinglado que nos han contado del franquismo, ¿no? Y es la población carcelaria en 1975. Cuando muere Franco, en España hay 8.500 presos. Es la población más baja de toda Europa. Pero podría ¿Cómo es posible que en una dictadura la población reclusa sea tan baja? Pues podría darse la circunstancia, efectivamente, pues no sé, que Franco hubiera matado a todos los malos, no lo sé, es complicado de explicar, pero lo podemos comparar con la población carcelaria de su tiempo o con la población carcelaria que ha venido después, que hemos tenido después. En el siglo XXI hemos llegado a tener una población carcelaria 9 veces superior a la población carcelaria española de 1975. 9 veces superior, siendo que la población española ha pasado de los 36 millones de habitantes a 10 millones más, es decir, que ha crecido aproximadamente pues, en una cuarta parte, para entendernos, ¿no? O sea, creciendo un 25%, se ha multiplicado la población carcelaria un 900%. Es decir, que estamos en una situación en la cual se nos asegura que se vivió una dictadura enormemente represiva, donde las leyes eran mucho más estrictas y duras de lo que son hoy, y sin embargo, como digo, hemos llegado a multiplicar por 9 la población carcelaria. Algo, Javier, no encaja. O que alguien tendrá que explicarlo, es decir, ¿cómo es posible las dos cosas? No pueden ser ciertas al mismo tiempo. Oye, el asunto de la vivienda. Las casas se construyeron solas. No había instrucción de hacer. Y ahora quieren hacerlas, pero no pueden. Alguien no les deja. Y antiguamente las casas eran setas, champiñones, que llovían, nada. Se ha hecho un bloque de vivienda, vámonos aquí. No, así. No las hizo Franco, no las hizo nadie, sino se hicieron solas. Y ahora, quien tiene capacidad para hacerlo, pues al final la culpa... me parece que Sánchez lleva, desde hace 7 años, ha prometido la construcción de 3 millones de viviendas. No ha hecho ninguna. Y ahora la culpa la tiene Ayuso o la tiene una comunidad en un momento dado o un especulador. El caso es que unos por otros no se hacen viviendas y los últimos 39 años anteriores al 75 se construyeron cerca de 6,5 millones de viviendas. Más la repoblación de algunas zonas como el Plan Badajoz. Sí, lo que pasa es que
En ese caso, como no pueden tirar las casas, no quiero dar ideas, pero lo que hacen es quitar las placas. Y entonces no existió. Quitan la placa con la casita, el yogur y la flecha, esta casa está acogida a los beneficios de la ley de vivienda 1954 y tal, y ya está, no existió. Bueno, como eso, todo, absolutamente todo, por eso quieren acabar con el Valle de los Caídos, por eso conmemoran solamente una parte de lo que sucedió en la Guerra Civil o en el periodo anterior. Muy significativo que las leyes de memoria histórica y llamadas de memoria democrática arranquen el 18 de julio del 36 y no quieran saber absolutamente nada de lo que pasó ni media hora antes del 18 de julio del 36. Bueno, pues esa manipulación histórica se extiende a todo el ámbito también, por supuesto, del franquismo y de la transición. Y como te digo, frente a las realidades tangibles de la construcción de vivienda, de protección social durante el franquismo, pues con lo que le contestan es pues con estas cositas que hacen, quitando las placas o construyendo 4 casitas que, oh casualidad, van a parar al padre de un chico de Podemos que la compra y que luego la revende y que se saca una pasta especulando precisamente con la vivienda, porque es a donde han ido a parar todas estas cosas, que son datos absolutamente reales. El turismo. ¿Por qué venían turistas a España a sufrir, a pasarlo mal, sí, cuando no se les dejaba ponerse un bikini? Llegaba un cura, las encarcelaba, algunas las fusilaban, desaparecían extranjeros aquí, las operaban, le quitaban la vesícula. ¿Por qué venían el turismo aquí? Por cierto, a partir de los años 80, cuando se cargan la industria, nos dicen que nos va muy bien siendo un país de camareros, con todos mis respetos, un país de servicios, pero es que ahora tampoco no tienen ni bares ni clientes. Bueno, el turismo no es una invención de ahora. El turismo, la empresa turística, compaginábamos muy bien el turismo con ser un país industrial, ¿no? Hombre, claro, es que el turismo es bueno siempre y cuando se mantengan unos estándares que no sean excesivamente agresivos para la población local y, en fin, se cumplan una serie de cuestiones, pero lógicamente sí, España lo compaginó perfectamente, ser un país de servicios con ser un país industrial y a la vez con ser un país también muy destacado, sobre todo en el contexto europeo, en el sector primario. La pesca, la ganadería, la agricultura, pues estaban ahí y formaban parte de la economía española de un modo además muy pujante. O sea que no, por supuesto que no hay nada contraindicado. Al revés, lo que se buscaba era un cierto equilibrio entre los distintos sectores, que no siempre se conseguía, como es natural, pero se buscaba eso. Hoy no. Hoy nos han reducido a ser un país en el cual el talento se marcha, literalmente, y bueno, pues el español medio tiene que dedicarse, tú lo has dicho, a ser camarero, a ser teleoperador. Lo digo yo, que he sido camarero y teleoperador. O sea, que no es absolutamente nada peyorativo. He sido muchos años camarero y teleoperador. Mis compañeros, donde yo estaba de teleoperador, pues había de todo, pero os aseguro que había licenciados en medicina, en arquitectura, en ingenierías. Bueno, cuando en un país un licenciado superior universitario está atendiendo reclamaciones por pérdidas de equipajes, pues algo no está bien en ese país. Porque una cosa es que eso se puede hacer con 18 años, cuando estás en un verano para sacarte un dinero y tal, ¿no? Pero en un país donde alguien se casa, bueno, ya se casa poca gente, pero en fin, bueno, se casaban y tal, con un trabajo de ese tipo, siendo licenciado universitario, repito, teniendo doctorado o lo que sea, todavía peor, lógicamente, es que ese país no va bien, por más que cierto expresidente de gobierno de cuya memoria no quiero acordarme, dijera aquello de que España va bien. Pues no, España no iba bien entonces, España no va bien ahora y de aquellos polvos estos lodos. Pero la circunstancia es esa, es decir, que se construyó un país que era, además de la 9ª potencia industrial del mundo, un país que había perdido el tren. Es que esto es particularmente importante, que había perdido el tren de la industrialización y de la modernización en el siglo XIX por aplicar recetas liberales, fundamentalmente por esa razón, por imponer una dogmática económica determinada cuando la situación ameritaba otra cosa, pedía otra cosa. Bueno, pues porque todo el siglo XIX español es un siglo de sumisión de las élites españolas a los intereses, sobre todo británicos y franceses. Y cuando España había perdido ese tren de la modernidad, España había perdido la industrialización, de una manera, bueno, que nos alejaba enormemente de Europa, se consiguió en el lapso de unos pocos años que España se convirtiera en un país industrial, 9ª potencia industrial del mundo, pero a la vez éramos verdaderamente la huerta de Europa, es que lo éramos, y a la vez éramos un país
que se iba convirtiendo poco a poco en el primer país en turismo de Europa, después de Italia y Francia en su momento, que además, bueno, es un turismo diferente. El turismo francés es muy distinto al español. Pero en un turismo, bueno, pues es verdad que de sol y playa, es innegable que es así, pero bueno, y tuvo un gran impacto en la sociedad española y que desde luego la gente venía a España porque en España se estaba muy bien. Y bueno, por la bonomía del pueblo español, por supuesto, porque las cosas no es que las hiciera Franco, que fuera él poniendo ladrillos y haciendo carreteras, no, fue el pueblo español, por supuesto, pero al frente del pueblo español estaba quien estaba. Y el turismo fue una decisión que se tomó a sabiendas de potenciarlo, a sabiendas de que iba a tener un impacto social y cultural muy fuerte en España, pero había que sacar España adelante, ¿no? Y la gente venía, los europeos venían encantadísimos a España. Y los españoles, pues también encantados de que venían, sobre todo ellas, las suecas. Oye, hay un tema, nos metemos en un asunto complejo, porque quizás después de exponer lo que hoy estamos haciendo aquí, esta comparativa de una época y otra, hay un tema muy preocupante, veníamos tú y yo en el AVE, lo veníamos comentando, y es a partir, ya antes, pero ya José Luis Rodríguez Zapatero lo plasmó, donde llegó a decir un presidente de gobierno que España era un concepto discutible y discutido. Claro, eso es gravísimo, ¿no? Llegamos, y eso quizás es un asunto muy grave desde el momento que generaciones se crean no en el sentido patriótico a su país, con independencia de la ideología que uno tenga, sino que llevar una bandera de España te estigmatiza, te insultan en redes sociales. Eh, esto es quizás lo más grave, ¿no? Te llaman facha, cosa que no me importa lo más mínimo, pero quiero decir que es un poco uno que ha estado por medio mundo, en Francia, en Portugal, donde comunistas, socialistas o gollistas salen con la bandera francesa y si no sabes francés no sabes dónde estaban, ¿no? Bueno, aún en el Partido Comunista pues algunas banderas prosoviéticas, ahora LGTBI, ¿no? Ahora ha cambiado un poquito este tipo de cosas. Pero eso es preocupante, ¿no? El amor a la patria al desprecio a la patria, ¿no? Se queman banderas de España y el Código Penal coge y despenaliza el quemar las banderas de España, ¿no? Y eso también hay muchísima diferencia de eso, porque eso te obligaba en cierta medida a que en tu país, ¿no? Y a defenderlo, estuvieras donde estuvieras. Claro, hay un proceso general de desnacionalización, de deshispanización de España que se lleva impulsando desde hace medio siglo, sin la menor de las dudas. Es más, digamos, vívido el contraste, el proceso en el País Vasco, en Cataluña y en Galicia, que además han hecho metástasis, ¿no? Y se van extendiendo pues, a Navarra, a Valencia, a Baleares, es decir, el mal ni siquiera está ya contenido, ¿no? Ahora está habiendo problemas precisamente al hilo del asunto de la lengua valenciana, por toda la herencia de Ximo Puig y toda esta gente, lo que ha dejado en leyes de educación y otras normativas varias, ¿no? Es el único país del mundo en donde no se estudia en la lengua del país. Es que esto no sucede en ningún sitio, absolutamente en ningún sitio. Es uno de los poquísimos países europeos, si es que hay alguno de cierto relieve en Europa, que permite la existencia de fuerzas políticas cuya finalidad es destruir la comunidad política. Los partidos separatistas en Portugal, en Francia, en Alemania, como todo el mundo sabe, son países fascistas represores, no están permitidos los partidos separatistas. Es que deberían estar ilegalizados todos los partidos que pretenden la ruptura, la destrucción de la unidad de España, de la comunidad política, por definición. Que podemos discutir acerca de cómo, digamos, configurar un espacio, ¿no? Acerca de qué color tiene que ser, de dónde ponemos la cama, el sillón, la cocina, podemos discutirlo. Lo que no se puede discutir es que alguien diga que me llevo este trozo de casa. No, oiga, no. Si usted se quiere, se va de la casa, pero no se lleva nada de lo que es de todos. ¿Usted no se siente español? Perfecto, está en su derecho de no sentirse español. Pero Cataluña o el País Vasco no es de los catalanes y de los vascos. Es de los españoles, igual que lo es la provincia de Huelva, la de Albacete o la de Zaragoza. Exactamente igual. Zaragoza también es de los catalanes y de los vascos. Y Guipúzcoa también es de los albaceteños y de los cacereños. Exactamente igual. Entonces no tienen ningún derecho a decidir sobre eso, sobre lo que es el patrimonio de todos. Que se quieren ir, adelante, pues tienen, me parece que son 193 países reconocidos por la ONU. Como no les gusta España, les quedan 192. Que se vayan. Yo les animo a que se vayan a Liechtenstein o a Suiza, que es donde verdaderamente son patriotas, que es donde llevan la pasta, ¿no? Pues que en bolsas de basura.
pues que se vayan. O sea, por mí que se vayan todos los que no se sientan españoles o en fin, les salga erisipela solamente de pensar que son españoles, pues si quieren marcharse que se vayan, pero que no se pueden llevar un centímetro cuadrado de lo que es el patrimonio de todos. Y ese proceso de desnacionalización que hemos vivido no es solo en Cataluña, en el País Vasco, en Galicia, en Navarra, en Baleares, ahora en Valencia. No es solo ahí, es una desnacionalización generalizada. Lo que pasa es que en esas regiones pues, han salido una serie de fuerzas, por razones históricas perfectamente explicables y por razones económicas también, una serie de fuerzas políticas que buscan la identidad colectiva en otros sujetos. Pero la desnacionalización ha sido durante muchas décadas, ha sido generalizada. Ahora bien, Javier, también hay que decir, porque está sucediendo en nuestra sociedad, que las generaciones que vienen, que los jóvenes que vienen con muchísimos menos complejos, si es que con alguno, que no vienen con esas viejas mochilas del pecado de ser español y de la autoflagelación, del masoquismo y de todo esto, sino que es gente que viene con una absoluta despreocupación acerca de estos temas y que es algo que yo celebro enormemente porque tengo muchísima confianza de verdad en las generaciones que vienen. Pero la desnacionalización, por supuesto, ha estado operando durante medio siglo. Y no es que haya terminado ese proceso con carácter oficial, ni muchísimo menos. Es que una parte del pueblo español, una parte sustantiva del pueblo español, ha cargado con ese peso por su cuenta. La nación española, no el Estado. La nación española es la que está cargando con el peso de España. El Estado hoy en España trabaja contra la nación. Trabaja para destruir la nación, no solamente en sentido territorial, sino también en lo que hemos comentado de la soberanía, en términos económicos, en términos políticos. Hoy, desgraciadamente, el Estado en España trabaja contra la nación. Esto era inconcebible, pero te voy a decir algo, no en el franquismo. Esto era inconcebible en los regímenes también que hubo anteriormente. Es decir, esto era inconcebible con Alfonso XIII, con Alfonso XII, con Isabel I, con Isabel II. Es decir, esto es así. Es un caso probablemente, no digo único en el mundo, aunque sí quizá la fiereza con la que lo acometemos, pero no digo que único en el mundo porque esto tiene todo que ver con el proceso desnacionalizador del globalismo que afecta en general a todo Occidente. Oye, Fernando, ¿cuál fue el error? Hablamos que la sociedad española estaba reconciliada, nos quieren hacer ver que la reconciliación empieza en el 78, después de la guerra civil que había provocado el PSOE. Yo soy de los que opinan, y estoy seguro que ustedes también estarán de acuerdo, aunque pueden discrepar, que la reconciliación ya fue en el año 40. Yo creo que el pueblo estaba reconciliado. El Partido Comunista, que es el hijo putativo del Partido Socialista, el Partido Comunista en España es una extensión del Partido Socialista, lo cuento en el libro Historia Criminal del Partido Socialista. De hecho, el Partido Socialista es el culpable de las matanzas que se cometen tanto en Cataluña, en la de Montjuïc, como en Paracuellos del Jarama, porque hemos cargado las tintas siempre contra el comunismo, cuando era el Partido Socialista, el partido mayoritario y quien tenía que velar por la seguridad de todos nosotros. Con lo cual, todos esos crímenes, los 7.000 religiosos asesinados, las cerca de 85.000 víctimas en retaguardia que provocó el Frente Popular, fue responsabilidad del Partido Socialista. Dicho lo cual, la sociedad ya estaba reconciliada en el año 75, no había el régimen de partidos o sobre todo uno de los mayores errores es con las siglas del odio que habían causado el terror en los años 30, reincorporarlas a la vida política como si nada hubiese pasado, ¿no? El error quizás fue, y eso es uno de los debes del régimen, la excesiva despolitización del mismo en pos de la reconciliación. Se despolitizó tanto el régimen que llegados al año 75 se aceptó al Partido Socialista como una organización más sin tener en cuenta que era una organización con un pasado criminal y corrupto y que poco tardaría en volver a las andadas. Hay que recordar que el Partido Socialista, para luchar contra el terrorismo, monta una banda armada, una banda de asesinos como fue los GAL, no lo digo yo. Es decir, que incluso para luchar contra el terrorismo cometen una ilegalidad, no saben hacer nada de forma legal, ¿no? Pero el error quizás fue esa despolitización excesiva del régimen. Porque hay que recordar que, el Partido Comunista intenta reavivar la guerra civil a través del maquis y salen escaldados. España ya no quería otra guerra civil ni quería nada, no había apoyo. España quería empezar a vivir en paz y trabajar en pos de la reconstrucción. Entonces, pero se despolitiza en exceso la sociedad y no nos pone sobre aviso de que estas siglas del odio
pues no podían volver a la vida política como se han hecho. Esquerra Republicana asesinó a más de 3.000 sacerdotes del partido de los Matacuras y encima su líder, un asesino culpable de la muerte de entre 8.000 y 14.000 catalanes, tiene el nombre de un estadio de fútbol. Es más digno llamarlo Jack el Destripador a llamarlo Luis Companys. Mató menos gente. Mató menos gente. Bueno, el Partido Socialista, por cierto, ha matado más gente que ETA, ¿eh? Pues efectivamente, una de las características esenciales del régimen de Franco es que fue un régimen profundamente apolítico, profundamente desmovilizador. Y esto es así, frente a lo que nos quieren contar, ¿no? Aquella frase de Franco es algo más que una anécdota cuando le dijo a un director de arriba, usted haga lo que yo, no se meta en política. Es verdad que había algunos organismos que estaban ideologizados y que estaban politizados, sin duda, eran los que existían justamente para dar salida a las ansias de participación política de una sociedad de la que lo que se buscaba era la despolitización. Desde la segunda mitad de los años 50, cuando lo cuenta José Luis de Arrese en un proceso constituyente, cuando se aborda la forma a la que se va a dar en términos de derecho al Estado, se opta por lo que desembocará esencialmente en la política española de los años 60 y 70. Se opta de una forma plenamente consciente por seguir un camino desideologizado, todo lo que tiene que ver con los orígenes azules, los orígenes falangistas del régimen, pues es orillado además con una cierta velocidad, o sea que se tiende a dejarlo bastante aparte, como una cosa cuasi folclórica. Incluso el Frente de Juventudes pierde su nombre y se crea la OGE, ¿no? La Organización Juvenil Española, en fin, pierden peso en la sociedad con respecto, y sobre todo se desideologiza mucho todo lo que tiene que ver con la Central Nacional Sindicalista, hasta el punto de que entran los comunistas en buen número, con la táctica del entrismo, la sección femenina, 3/4 de lo mismo, ¿no? Es decir, que es un régimen profundamente despolitizador y desmovilizador. La característica de los regímenes totalitarios en general, más concretamente los regímenes fascistas, es todo lo contrario. Es un régimen movilizador, es un régimen de movilización, ¿no? Donde los distintos sectores de la sociedad están profundamente ideologizados y son requeridos para esa movilización pública. En el franquismo lo que sucedía era absolutamente lo contrario. La única movilización que había era para el 1 de agosto para salir todo el mundo para las playas, pero poco más que eso realmente, ¿no? Y sobre todo la segunda mitad del franquismo, esto ya es de una manera, digamos, esto se produce ya de una manera muy visible. En realidad, desde final de la Segunda Guerra Mundial, incluso antes, pero en la segunda, en septiembre, me parece que es del 45, es abolido el saludo brazo en alto como saludo nacional. La ejecución pública de los himnos Cara al Sol, el Oriamendi, junto al himno nacional, ya no son obligatorios, se queda solo el himno nacional. Y en fin, esto es algo más que un mero simbolismo, es un reflejo de ese proceso de desideologización a partir del final de la Segunda Guerra Mundial. En realidad es del año 43, pero bueno, si queremos irnos al 45, vale, con el aislamiento de España, que duró no muchos años, tampoco hay que exagerar, que duró 3-4 años, el aislamiento de verdad, lo que es aislamiento, pues el régimen saca otra, digamos, hornada de políticos diferentes, los que están ligados a la CNP, ya no son políticos que vienen de la Falange, sino que son políticos que vienen de los sectores católicos y a los que se les entregan los principales organismos del país, que a su vez luego serán sustituidos por miembros del Opus Dei, fundamentalmente. Es un proceso creciente de desideologización y el régimen en su segunda mitad, básicamente, podemos decir que era un régimen de inspiración católica, era confesionalmente católico, eso es verdad, pero que no se obligaba a nadie a ir a misa, ¿no? Como te cuentan, que se sacaba la gente de las casas y se les decía, esto no sucedía en absoluto, ni muchísimo menos. De hecho, se hacían, hay estadísticas de la época oficiales donde se atiende a aspectos como la asistencia a oficios religiosos, etcétera. Es decir, si fuera obligatorio, pues sería el 100%, ¿no? Que no tiene más recorrido. Entonces, es un régimen profundamente desmovilizador y profundamente desideologizado, lo cual se compadece muy bien también con la evolución de la sociedad española, porque para los años 60 la gente lo que quería verdaderamente era aquello que el régimen le proponía, es decir, progresar en la vida, ganar dinero, mejorar en su posición personal y familiar y podemos decir que la situación es así hasta desembocar en un país que verdaderamente ya en los años 70 ideológicamente pues
no era nada o casi nada. Lo que pasa es que, y con esto terminamos, ¿no lo consideras que fue un grandísimo error? No nos vacunamos y por culpa de aquella de haber vaciado de contenido ideológico el régimen, pues partidos como el PSOE se incorporan a la vida política con total normalidad, los culpables de la guerra civil. Bueno, es que eso ya pasa, Javier, por resumirlo muy mucho, eso ya pasa y es el gran error que se comete en 1934, antes de la Guerra Civil, que cuando toda la izquierda en bloque da un golpe de Estado en octubre del 34, que solo cuaja en Asturias verdaderamente, pero el golpe estaba previsto darlo en toda España, bueno, en Asturias y en Cataluña, y los partidos que llevan a cabo ese golpe de Estado en octubre del 34 no son puestos fuera de la ley por el gobierno. Es decir, ¿cómo se pudo mantener en la legalidad al Partido Socialista Obrero Español, al PCE, a la CNT, a las Juventudes Libertarias, a las Juventudes Socialistas, a la UGT, a Esquerra Republicana, cuando dan un golpe de Estado contra la República, contra el gobierno y contra la legitimidad? Bueno, el no haber puesto a estos partidos fuera de la ley es lo que nos lleva a la guerra civil. Si se les hubiera ilegalizado, probablemente el proceso de guerra civil como tal no hubiera sucedido. Ya hubiéramos visto que habría sucedido si España hubiera sido invadida porque luego hubiera la Segunda Guerra Mundial, pero esto es historia ficción. Lo cierto es que muy probablemente no hubiera habido una guerra civil con estos señores puestos a buen recaudo en las cárceles y tal. Y con respecto a lo que tú te refieres, pues efectivamente, el problema no es solamente que se aceptara el PSOE, el problema es que los sectores de dentro del régimen utilizaron al PSOE, como hemos comentado antes, usaron al PSOE para hacer una prolongación del propio régimen para fundamentalmente evitar, como un valladar, que el Partido Comunista tuviera ningún protagonismo político en la transición y luego en la democracia. Digamos que el diseño era ese, el PSOE tenía que ser una valla, tenía que ser un impedimento, una trinchera para que el Partido Comunista no pudiera. En fin, era el único partido que había estado en la oposición con Franco, esa es la realidad. Los únicos que habían hecho algo contra el régimen eran los del PC, era el Partido Comunista. Y se trataba de que no tuviera el protagonismo y que en su lugar lo tuviera el PSOE. Pues hasta aquí la charla entre amigos y si ustedes quieren, pues alguna pregunta, no sin antes agradecer a la Asociación ASPA. Hacen falta muchas ASPAs en España para seguir dando la batalla cultural. La batalla se puede dar desde muchas trincheras mediáticas, trincheras en el asociacionismo, la trinchera política. Bueno, creo que es el momento de pasar a la ofensiva y qué mejor que hacerlo con ejemplos como el que nos da ASPA aquí en Albacete. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias.